Vamos a jugar o hacer preguntas de ingeniería civil. Siguiente pregunta. ¿Qué es el cemento Portland? ¿Un tipo de piedra volcánica o un tipo de cemento común usado en construcción? Un tipo de cemento común usado en construcción. ¿Sabías que el cemento Portland se inventó en 1824 por Joseph Aspdin? Siguiente pregunta. ¿Qué es un arco? Un tipo de techo plano o una estructura curva que soporta cargas. Una estructura curva que soporta cargas. ¿Sabías que los arcos han sido utilizados desde la antigua Roma? Siguiente pregunta. ¿Qué es la tensión? ¿La fuerza que estira un material o la fuerza que comprime un material? La fuerza que comprime un material. ¿Sabías que la tensión se mide en pascales? Siguiente pregunta. ¿Qué es la hidrogeología? ¿Estudio del ciclo del carbono o estudio del agua subterránea? Estudio del agua subterránea. ¿Sabías que la hidrogeología es clave para la gestión de recursos hídricos? Siguiente pregunta. ¿Qué es un pantógrafo? Una herramienta de dibujo que copia formas o una máquina para cortar metal. Una herramienta de dibujo que copia formas. ¿Sabías que los pantógrafos se usan en topografía y cartografía? Siguiente pregunta. ¿Qué es la durabilidad del concreto? ¿Capacidad del concreto de resistir el paso del tiempo o flexibilidad del concreto? Capacidad del concreto de resistir el paso del tiempo. ¿Sabías que la durabilidad del concreto puede aumentar con aditivos especiales? Siguiente pregunta. ¿Qué es un pilote? ¿Una viga horizontal o un elemento estructural hincado en el suelo? Un elemento estructural hincado en el suelo. ¿Sabías que los pilotes son esenciales para construcciones en suelos inestables? Siguiente pregunta. ¿Qué es un dique? ¿Estructura para transportar agua o estructura para contener agua? Estructura para contener agua. ¿Sabías que los diques pueden proteger áreas costeras de inundaciones? Siguiente pregunta. ¿Qué es la densidad del concreto? La masa por unidad de volumen del concreto o la cantidad de cemento en una mezcla. La masa por unidad de volumen del concreto. ¿Sabías que la densidad del concreto suele estar entre 2.200 y 2.500 kilogramos metro cúbicos? Siguiente pregunta. ¿Qué es una presa? ¿Estructura que retiene agua o canal para desviar agua? Estructura que retiene agua.
¿Sabías que la presa Hoover es una de las más grandes del mundo? Siguiente pregunta. ¿Qué es el refuerzo en el concreto? Proceso de secado del concreto o elementos añadidos para aumentar su resistencia. Elementos añadidos para aumentar su resistencia. ¿Sabías que el refuerzo más común es el acero? Siguiente pregunta. ¿Qué es un plano estructural? ¿Un mapa topográfico o un plano que muestra detalles de construcción? Un plano que muestra detalles de construcción. ¿Sabías que los planos estructurales son esenciales para la correcta ejecución de un proyecto? Siguiente pregunta. ¿Qué es una zapata? ¿Una base superficial para soportar cargas o un tipo de columna? Una base superficial para soportar cargas. ¿Sabías que las zapatas suelen ser de concreto armado? Siguiente pregunta. ¿Qué es una junta de dilatación? ¿Una separación en estructuras para permitir movimiento o una unión entre dos vigas? Una separación en estructuras para permitir movimiento. ¿Sabías que las juntas de dilatación previenen daños por cambios de temperatura? Siguiente pregunta. ¿Qué es una torre de transmisión? ¿Estructura para soportar líneas eléctricas o una torre de comunicación? Estructura para soportar líneas eléctricas. ¿Sabías que las torres de transmisión pueden alcanzar grandes alturas para minimizar pérdidas de energía? Espero que te lo hayas pasado bien. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para más contenido futuro. Gracias. Hasta pronto.